Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al resto de los mortales y en esta oportunidad vamos a hablar del triángulo de la venta auténtica. No sé si alguna vez han estado frente a un vendedor y se han sentido un poquito presionados, no necesariamente genuinamente ayudados, en donde no notas que realmente te quieren ayudar, sino simplemente generar una venta. No sé si han sentido esa presión un poquito incómoda, que uno no sabe cómo salirse, ese tono forzado, esa serie de preguntas que lo que invitan es como a forzar algo que uno evidentemente quiere pensar, tomarse el tiempo, esa mirada que no necesariamente está escuchando, sino que está a la expectativa de ese turno para hablar. Y es algo como si dentro de nosotros como que no terminara de cuadrar y no nos sentimos tan cómodos porque no sean esos espacios de autorreflexión y evidentemente depende también de lo que vayamos a comprar, del valor del servicio, del producto que estemos buscando. Ahora, pensemos todo lo contrario, un momento en el que alguien nos vendió algo, pero no nos sentimos presionados, más bien escuchados, entendidos y como ese tiempo fue grato y pudimos conectar con el otro porque no le vimos como esa presión o ese interés forzado de acuerdo con el resultado de esa interacción. Y cuando nos hacen esa propuesta o cuando nos han hecho algún tipo de propuesta, parece una extensión natural de la conversación. No nos sentimos perseguidos o manipulados. Solo nos sentimos vistos, escuchados y fue una interacción como mucho más amigable y genuina. Una forma de vender que no rechaza a la humanidad, sino que lo usa como puente. Una estructura sencilla pero poderosa es lo que quiero compartirles hoy para que se genere esto de lo que estamos hablando. Hace algunos años entré a una tienda de tecnología con la intención de comprar un laptop. Solo estaba mirando, pero no pasaron ni 30 segundos cuando el vendedor se me acerca con un discurso muy aprendido, bien aprendido de memoria. Me pregunta si buscaba algo en específico, me dijo que tenía un descuento exclusivo por el día de hoy, en ese momento. Miré, él me dijo que había una opción súper buena en el mercado, me hablaba sin pausas, ni siquiera me dejaba concluir o redondear la idea acerca de lo que estaba buscando. Yo quería algo como muy veloz, porque yo soy de las que abre muchísimas ventanas para trabajar de manera simultánea, pero también que fuera liviano. El hombre no necesariamente me escuchaba, no hubo conexión, solo hubo urgencia. Yo estaba interesada en un laptop tipo gamer, aunque no fuera gamer. Sin embargo, ahí entendí que cuando no me escuchan, no pueden conectarse conmigo. Y eso también debe pasar contigo. Si no hay conexión, la propuesta no tiene raíz. Recuerdo también haber ido a un lugar donde venden seguros para vehículos. Estuve esperando mi respectivo turno, que bastante demoró. Y cuando yo voy a donde la señorita a explicarle cuál era mi necesidad, la chica ni siquiera me dejó hablar. Me estaba diciendo que cuál seguro del auto quería. Seguro A, seguro B, seguro C, seguro D. Habían varias alternativas a escoger. Sin embargo, yo no podía diferir porque no es mi campo cuáles eran los beneficios o diferencias de aquello que ella me estaba ofreciendo. Y cuando yo intentaba preguntarle, ella simplemente me estaba forzando a escoger acerca de algo que yo todavía no estaba terminando por entender porque ella no se dio el espacio para explicarme. Yo sabía que necesitaba un seguro para un vehículo. Sin embargo, ella no se tomó el tiempo, ni siquiera tuvo el interés de explicarme cuáles eran las diferencias más notables, qué podría tener en cuenta, qué podría ser beneficioso en mi situación, porque ni siquiera indagó acerca de qué era eso que en realidad yo necesitaba. Así que decidí ir a otra aseguradora de vehículos y hasta la fecha es con ellos con quienes todavía me entiendo, simplemente porque hubo ese factor o esos tres elementos de los que quiero hablar con ustedes que permiten que se genere una venta, pero que también se pueda de alguna manera fidelizar un cliente. Y más en este tipo de servicios que son reiterativos y muy necesarios. Así que tenemos que entender que la venta es una experiencia. Años después, en un proceso de mentoría, conocí a una mujer que ofrecía un programa de bienestar. No me ofreció nada de entrada, me hizo preguntas, me escuchó, me miró y cuando me habló de lo que hacía me parecía nuevamente un guión, parecía una propuesta tejida con mis propias palabras y sentí
que lo que ofrecía era para mí y lo fue. Sin embargo, ella conocía exactamente el triángulo del que les voy a hablar y necesitamos que lo usen de manera auténtica. Y es que el triángulo de la venta auténtica es algo extremadamente sencillo y consta de 3 simples elementos que parecen tan triviales que hoy en día pasamos por alto, porque a lo mejor nos enfocamos en nimiedades o en detalles irrelevantes y antes de querer conectar con el cliente veo muchos vendedores que generan juicios, prejuicios e ideas acerca de aquella persona que van a atender, no pensando en la labor que se está ejerciendo como vendedor, que es prestar un servicio, buscando qué es lo que a esa persona le podría funcionar mejor para una solución que busque, sino más bien como que parte del trabajo y a veces se ve tan forzado. Es por eso que necesitamos conectar estos 3 puntos y el primero es escuchar. Es importantísimo escuchar. Una escucha activa, una escucha con genuino interés, dejando cualquier tipo de juicio, prejuicio, idea acerca de la persona que tenemos al frente. Y lo digo porque muchos vendedores cuando ven a una persona entrar al negocio, juzgan su manera de caminar, cómo viene vestido, de la nacionalidad que es, cómo habla, cómo procede. Y antes de que se pueda generar una conexión, inclusive con el saludo, ya se ve una actitud de rechazo o renuente a querer ayudarle a alguien por factores externos que en realidad son irrelevantes si uno no se ha dado la oportunidad de ir al segundo paso, que es conectar. El triángulo de la venta empieza con una escucha genuina, con un genuino interés de saber y de atender a aquel que está en búsqueda de algo que podríamos ofrecerle para llegar a una solución. Y para eso necesitamos tener ese interés por conectar. Y en vista de que se genera ese genuino interés de saber qué es lo que el otro quiere a través de la escucha, podemos entonces llegar al tercer punto del triángulo de la venta, que es proponer. Y es interesante que cuando nosotros estamos proponiendo, al haber escuchado de manera genuina, sin prejuicios, de manera activa, podemos entonces llevar a nuestro cliente por ese viaje y esa experiencia de servicio que le permita tomar una decisión acertada. Y en caso tal no se genere una venta, que se haya generado una conexión bonita, una conexión genuina, una conexión que le permita regresar por ese producto o servicio que a lo mejor en ese momento no le funciona o no le convence, pero probablemente en una próxima oportunidad sí, porque muchas veces olvidamos hasta el nombre de la gente, pero no olvidamos cómo nos hicieron sentir. Podemos olvidar el discurso, pero no olvidamos cómo salimos a nivel emocional de ciertos lugares. Hay actitudes que dejan ciertas huellas en nuestra experiencia como clientes. Y piénsenlo ustedes mismos. ¿Cuántas veces ustedes no se han sentido cómodos ni bienvenidos en algún lugar? Porque a lo mejor iban a cerrar, 10 minutos antes y la vendedora tuvo una actitud de no muy bienvenida, o le trató con apuro, con premura, o no tuvo tacto para dejarle saber a lo mejor la hora de cierre. Entonces es importante que tengamos estos aspectos en cuenta si realmente queremos clientes que regresen. Aquí entramos en el desarrollo del modelo y ya con nuestra audiencia emocionalmente conectada, el triángulo tiene 3 vértices que quiero compartirles. 3 momentos clave, 3 actos de humanidad. La primera, al escuchar, no solo con nuestros oídos, sino escuchar no es dejar de hablar, es observar, es sentir, es leer el lenguaje emocional de aquel que tenemos al frente. Preguntarle, por ejemplo, ¿qué necesidad no dicha tiene esa persona? Preguntártelo tú inicialmente. ¿Qué es eso que a lo mejor no me está diciendo con palabras, pero que puedo, transcribir, leer en su lenguaje? ¿Qué emoción está detrás de esas palabras que quiere? ¿Cuál es la motivación detrás de eso que busca? ¿Qué me dice con lo que no está diciendo en realidad? Es importante, porque
justamente en aquellas cosas que no necesariamente son dichas a través de palabras, podemos sacar conclusiones muy valiosas que puedan permitir generar esa conexión que nos lleve generalmente a esa venta tan anhelada, dependiendo igual o independientemente de lo que estemos ofreciendo. Hacernos estas 3 preguntas abiertas antes de hablar también es importante. Si le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué te trajo hasta aquí hoy? No sé, puede ser una fiesta, puede ser un sueño, puede ser una ambición, puede ser una actividad, puede ser un negocio. ¿Cómo ha sido tu experiencia previa con nosotros? Puede que sea la primera experiencia, la primera visita, que haya estado allí previamente y se le da ese espacio como para expresarse acerca de lo bien o lo regular que puede haber sido sus experiencias anteriores. Y otra pregunta que me parece interesante, ¿qué sería lo ideal para ti en este momento? ¿Qué sería lo ideal para ti en este momento? Preguntas simples, las primeras 3 son introspectivas, te las vas a preguntar a nivel interno y las otras 3 puedes preguntarlas de manera abierta, pero con intención. Segundo, cuando hablo de conectar, es conectar humanamente, no estratégicamente. Conectar no es manipular, es mostrarte presente y real. La conexión ocurre cuando la otra persona siente que no estás pensando solo en venderle, sino que realmente quieres ayudarla a decidir lo mejor para sí misma. Porque muchas veces tú puedes tener el discurso adecuado, las palabras adecuadas. Sin embargo, tu actitud y esa intención detrás de lo que se dice y cómo te comportas se revela. Se revela a través de tu mirada, a través de tu lenguaje corporal o simplemente a través de tu energía, porque no genera confianza, aunque todo aparentemente sea correcto. Así que una herramienta que puedo recomendar para esto es validar lo que escuchó. Ejemplo, eso que mencionas es muy común y es importante que lo digas, dependiendo de la respuesta que hayas recibido con anterioridad acerca de las preguntas que te comparto. Por ejemplo, entiendo lo que me cuentas, no es fácil tomar esa decisión. Por ejemplo, gracias por compartirme esto, gracias por expresar aquello, etc. Aquí la venta deja de ser una transacción y se convierte en una relación. Y si no se toma la decisión de comprar en ese momento, que se sienta que todo va a estar bien. Y el tercer punto, el que ya mencioné, es proponer. No empujo, ofrezco una solución alineada, una opción que coincida con lo que la persona está buscando. Después de escuchar y conectar, proponer se vuelve natural. Porque a veces lo que el cliente busca no necesariamente es exactamente lo que nosotros tenemos para ofrecer. Sin embargo, podemos proponer alternativas. Hay personas que se dicen ser vendedores, sin embargo, son personas que están en una posición donde el cliente necesita y sabe exactamente lo que va a buscar al sitio donde va a generar esa transacción, esa compra. Él necesita algo ya bien informado y lo que hace la persona que aparentemente tiene el título de vendedor es una transacción entre algo que la persona ya está convencido o necesita y el dinero por el pago del servicio del producto que estaba buscando. Sin embargo, eso no es vender, porque hay personas que están en esta posición y cuando el cliente no encuentra exactamente lo que busca, aunque haya algo similar, ni siquiera propone soluciones porque no se da el espacio para entender cuál es esa necesidad que aquella persona en la búsqueda quiere cubrir. Y así es bastante complejo generar propuestas porque no se parte del punto número 1 de escuchar de manera activa. Así que lo que propongo, puesto que proponer, nuevamente reitero, se vuelve natural, es que no se sienta agresivo, porque estamos ofreciendo algo que responde a lo que la persona compartió. Entonces podemos dar alternativas, a hacer preguntas con propósito. Con todo lo que me compartiste, creo que esta opción puede ayudarte. Siempre con respeto. O te hace sentido, o esto te podría funcionar, ¿cómo crees que podría, no sé, encajar esto en lo que necesitas en vista de que, no sé, no tenemos en stock, no tenemos X o Y producto que estás buscando en este momento, pero este podría quizás ser una solución viable.
¿Quieres que lo exploremos más a fondo? Sin presión. Así que hoy, la propuesta es entonces que hoy más que nunca debemos reconocer que a las personas les encanta comprar. A todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan, y menos si es forzado. Quieren que los veas, que los entiendas, que les acompañes, que les propongas. Quieren una conexión genuina, quieren un saludo natural, genuino, interesado. Y eso solo lo logras cuando dejas de pensar como vendedor. ¿Qué provecho puedo sacar de aquí? Y comenzamos a pensar como seres humanos que sirven de propósito e independientemente. Si se genera o no la venta en ese momento, usted está cultivando las semillas de a lo mejor ventas, propuestas, recomendaciones futuras que a lo mejor no se hicieron directamente con ese cliente que tiene al frente hoy, pero probablemente ese cliente siembre una semilla que le va a dar fruto a través de otros el día de mañana, de acuerdo a cómo se haya sentido y cómo haya sido su experiencia, su viaje como consumidor. Así que tenemos que pensar cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros. En ese orden de ideas, podemos demandar un poco más de nuestra propia manera de proceder en el momento que tratemos de venderle a alguien. Así que les dejo con una reflexión práctica para su próxima conversación de ventas. 3 preguntas muy simples. ¿Estás hablando o estás escuchando? ¿Estás convenciendo o estás conectando? ¿Estás presionando o estás proponiendo? Porque cuando escuchas, conectas. Y cuando conectas, te sientes más libre para proponer. Ya no estás vendiendo, estás guiando, estás sirviendo y estás honrando lo que haces. Así que les estaré compartiendo una hoja descargable para que practiquen el triángulo de la venta auténtica, para que lo puedan descargar con algunos ejemplos en Google Drive. Voy a trabajar en esto. Así que hasta una próxima oportunidad. Esto fue El Resto de los Mortales. Mi nombre es Paula Giraldo, entrenadora, facilitadora empresarial. Si les gustó, por favor me dejan un like o un comentario o por favor compartan. Chao, chao.